¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Javi, ¿cómo estás? Pues, bien, o sea, en lo que cabe bien, Juan. La semana pasada sufrí un golpe muy fuerte, de esos que te da la vida para cimbrarte y decirte dónde tienes que poner atención. Me fracturé 3 vértebras y estoy muy adolorido aquí en la balsa con este movimiento del agua, pero pues gracias a tu ayuda hoy, con esos poderes que tienes, voy mejorando poco a poco. Qué bueno, pues. Gracias, de hecho. Sí, que pues te acompaño en ese madrazo. Yo hace no mucho también me dio uno muy bueno en la patineta. Y sí, cada que uno se golpea, aparecen como cápsulas de información y de sabiduría. Entonces, pues ojalá que para algo sirva, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahora que estamos navegando por aquí, a ver qué nos vamos a encontrar, porque ya viste que está saliendo. ¿Qué es eso que está saliendo del agua? O sea, es como. Híjole, ya sé quién es. No. Es otra vez la montaña. Jorge Osuna. Jorge, ¿cómo estás? Pues estaba muy tranquilo descansando y empecé a escuchar a Javi quejándose, gritando del dolor. Entonces salí a ver qué está pasando. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué pasó, güey? Pues por quererme hacer el Superman con mi hijo en unas barras de calistenia, dejé las nalgas ahí. Literalmente. El Superman. Literalmente quise ser el Superman. Me salió la primera vez, la segunda vez mi cuerpo dijo, no puedes. Y pum, vámonos, al suelo. 3 vértebras. Qué bárbaro. Oye, pues ya te escuché, ya ando por aquí. ¿Qué onda? ¿De qué están platicando? ¿O qué tema traen ahora? ¿O qué rollo? Pues ahora como que siento que hay cosas de las que no queremos hablar, ¿no? Más bien, vamos a hablar de lo que no queremos hablar. Sí, yo siempre he querido como echar a la mesa ese tema tan complicado luego que la gente no quiere hablar. O sea, que son, o sea, ¿qué es? ¿Los tabús? ¿Ya le llaman así? ¿Los tabús? Pues tengo entendido que la palabra tabú viene de los hawaianos, pero sí la palabra es tapú, y tenía que ver con lo oculto, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros lo usamos como para referirnos a todos esos temas que no se tocan, a ese elefante dentro del cuarto, que es esta metáfora muy, muy interesante. Y pues sí, creo que hay mucho que hablar sobre esto que no se habla, ¿no?
Jorge, tú como... Sí, fabuloso. Oye, por lo que dices, en coaching... ¿Qué? Tú que eres un experto en tabús, Jorge. Sí, expertísimo. Oye, A ver, tenemos que decir algo. le llamamos conversaciones Jorge no es un subyacentes. experto en tabú, no es un experto en tabú, pero vamos a hablar del tema de tabús con Jorge porque queremos entre 3 amigos hablar del tema de las creencias que tenemos ante las cosas. Sí, me encanta. Eso, así como lo mencionas, Juan, son en el coaching le llamamos conversaciones subyacentes, ¿no? Okay. Esas, tal cual como lo dices, ese elefante que está ahí, que todo el mundo sabe que está ahí, que todo el mundo lo puede ver, pero es como, no hables del elefante, ¿no? Entonces son esas conversaciones que están justo por debajo del nivel de conciencia, que sabes que están ahí, como por ejemplo, sé que me hago el Superman y sé que quiero resolverle todo a todos y sé que no le digo que no a la gente, pero como no hablo de eso, pues no lo pongo sobre la mesa, no lo trabajo y entonces de alguna manera me controla, me maneja y me domina. Y creo que eso es lo que acaba pasando con los tabús, ¿no? De que, o sea, ahí está, nadie habla de ello, pero acaba controlándonos, acaba dominándonos. Así es. Ouch, la pedrada, ¿eh? No fue pedrada, güey. Y bueno, ¿cuál creen que sea el tabú con el que más se han enfrentado en su vida? O sea, el más fuerte que te hayas enfrentado en algún momento. Bueno, igual. Pero hay que partir como de qué, a qué le llamamos tabú, ¿no? O sea, va. Ya me estaba metiendo yo demasiado en tratar de filosofar este tema de, ¿cómo le dijiste en el coaching? Es conversaciones subyacentes. Conversaciones subyacentes. ¿Qué son las conversaciones subyacentes en el coaching? Porque no estoy seguro de entenderlo. O sea, esto inconsciente, pero de alguna forma es que hay una cosa que es el inconsciente, ¿no? Sí. Que es algo a lo que no tenemos acceso de forma directa. Es decir, pues, bueno, aquí nos tenemos que meter en Freud, ¿no? Es como obligado para las dos cosas, pero el inconsciente o subconsciente no tenemos acceso a él de forma directa, entonces se nos presenta por medio de símbolos, ¿no? Esto es como él lo entiende. Y el tabú, en cambio, sí podemos acceder a ello mediante el lenguaje, ¿no? Pero decidimos activamente no hacerlo. Sí, en una conversación subyacente, por ejemplo, en un grupo de personas, o sea, imagínate un equipo de trabajo, un equipo de trabajo de 5 personas en donde hay uno que no le cae bien a ninguno, ¿no? Y que todo el mundo tiene así como cierta conversación acerca de esa persona, pero nadie lo habla, sin embargo todos lo saben. Y entonces ahí está el tema, afecta la manera en la cual se relaciona ese equipo de 5 personas. A lo mejor es un equipo de ventas y pues semana tras semana están buscando pegarle a la meta de ventas y esta persona que les cae mal no quieren trabajar con él y no quieren hacer equipo con él. Entonces es algo, a eso me refiero, que está como justo por debajo del nivel de conciencia, porque quizá no lo ven al no hablarlo, al no ponerlo sobre la mesa. O sea, no es de que, oye, el problema con este equipo es que a todos nos cae mal él y nos cae mal por esto y por esto y por esto. Sin embargo, afecta la dinámica del equipo. Entonces, muchas veces eso acaba pasando con los tabús, ¿no? Son cosas acerca de las que no se hablan, son temas como sagrados o prohibidos. Y entonces, si no se habla acerca de ello, no terminas de hacer consciente qué es lo que hace que sea sagrado o prohibido. Y muchas veces acaba dictando las posibilidades que se te abren o se te cierran, ¿no? Sí, es algo que al final del día no está verbalizado, ¿no? Pero lo curioso es cuando alguien lo pone sobre la mesa, es como que todo el mundo sabía que estaba ahí y todo el mundo coincide. Pero justo ese silencio es como una especie de... Bueno, decir que envenena los ambientes puede ser una posibilidad, pero también da forma y estructura a las cosas, ¿no? Y a las sociedades. O sea, el hecho de, por ejemplo, el sexo, el mayor de los tabús tal vez, el que sea tabú y que se reserve a la vida privada y que de alguna forma, pues, estos temas de la intimidad, pues, son lo que nos ha permitido construirnos como civilización, yo siento, ¿no? Porque o sea, la monogamia, el no compartir a tu pareja, el ser discreto respecto a las experiencias sexuales que hayas tenido, etcétera,
pues de alguna manera permite una cierta estabilidad social, que de no tener ese tabú, quién sabe qué tipo de relaciones tendríamos, digamos, como sociedad, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma sirve para modelar nuestro comportamiento también, ¿no? Sí, me hace mucho sentido eso. Y también me suena, Juan, que por otro lado, o sea, como el otro lado de esa espada del tabú, es que luego hay temas que se vuelven tan prohibidos que luego también afecta el hecho de que no hablemos de ello, ¿no? Por ejemplo, o sea, el mismo ejemplo que tú usabas, el sexo, llega un momento en donde si de plano hay tanto miedo o tanta renuencia para hablar acerca de ese tema, pues llegan los chavitos y los adolescentes a cierta edad en donde ya es algo real en sus vidas, o sea, se empieza a presentar y quizá no tienen idea, ni siquiera estoy hablando de cómo hacerlo, o sea, cómo hablar acerca de ello y cómo hablar acerca de dudas que pudieran tener acerca de eso, ¿no? Y entonces por eso sí creo que es importante por los dos lados, ¿no? Tener esos temas sagrados acerca de los cuales, como dices, se mantiene cierta intimidad, pero que también aprendamos a hablar acerca de eso, que aprendamos cómo hablar acerca de esos temas tabú. Ahora, algo que decía Juan que me parece interesante es que muchas veces son restricciones y son como prohibiciones o sea, que no nos, de cierta forma pueden construir un poder, se podría decir. O sea, el tabú genera en nosotros una restricción que es al final algo prohibitivo, algo que no puedes hacer porque vas a ser juzgado. Pero al final es un constructo social, o sea, es un tema creado por nosotros mismos y no nos permite avanzar. Entonces, si no te permite avanzar y no lo puedes tocar, pero a la vez estás siendo juzgado por quien, o sea, por lo que representa ese tabú, pues pareciera que es casi imposible romperlo, ¿no? Es que yo creo que como que el tabú genera un status quo, ¿no? O sea, es curioso. Ahorita, por ejemplo, se están rompiendo ciertos status quo del mundo. Hay un tema que dejó de ser un tabú para convertirse en un hecho, que es la guerra, ¿no? O sea, se podría decir que esta invasión a Ucrania era un tema tabú, a lo mejor, si para la gente de allá. De hecho, me tocó alguna vez escuchar como pues una, no discusión, pero sí una conversación incómoda entre una rusa y una ucraniana, que respecto a cómo se ven unos a otros, y pues es este asunto de que el ruso se cree que el ucraniano en realidad es ruso, y el ucraniano dice no, yo soy otra cosa. Pero bueno, esto, digamos, al final de cuentas estas dos personas pueden ser amigos y demás, pero eso está ahí por debajo, ¿no? Y el momento en el que se da una invasión y se rompe, sale del closet el ruso invasor, entonces ya no estamos hablando de un tabú, se está rompiendo el estado actual de las cosas, ¿no? Se está transformando en algo diferente. Entonces lo que dices, pues es muy cierto. O sea, sí, el tabú permite que las cosas se mantengan de una forma, pero para que haya transformación, creo que el tabú se tiene que develar, se tiene que salir del closet, ¿no? Básicamente. ¿Cómo lo ves? Y me encanta al ejemplo al que te fuiste, porque es así como un tabú global. Y bueno, como dijiste, el sexo quizás es el que todo el mundo tenemos, pero observo y aplica todo lo que han dicho. Observo que hay tabús a nivel así como sociedad o incluso a nivel mundial, pero luego te vas yendo a lo específico y van cambiando, ¿no? O sea, los tabús, por ejemplo, en ciertas sociedades quizás es más común hablar de sexo que en otras. En ciertas sociedades es común hablar de por ejemplo, asesinatos y violencia y así. Y luego en ciertas familias hay temas que son tabú. Cuando me plantearon el tema, luego le dije a Javi que recientemente, súper de moda, la película Encanto. Bueno, ahí hay un ejemplo clarito de un tabú, que en este caso es Bruno, ¿no? Entonces también en las familias hay como temas de los que no se hablan. Y creo que pasa lo mismo. Los tabús ayudan a mantener un status quo. Sin embargo,
si se quiere generar alguna transformación, algún cambio, como dices, es necesario que el tabú salga del closet. Y esto es a nivel Ucrania-Rusia, pero también a nivel individual. O sea, hay ciertos temas que para las personas son tabús, cosas de las que no hablan, cosas que no ponen sobre la mesa, y desde ese lugar pues no hay manera de que se pueda generar una transformación o un cambio. Freud hablaba digo, aquí lo platicamos en uno de los episodios pasados, pero tiene este libro que se llama Tótem y Tabú, donde el tótem es como esta contraparte, ¿no? Que es, el tótem es algo que está ahí visible para todos, enaltecido, y es algo a lo que se le rinde tributo, y es de alguna forma también el símbolo de la estabilidad de ese status quo del que hablábamos, ¿no? Entonces, para que haya status quo se requieren como estas dos fuerzas. Una que es la del establishment, representada en el tótem, y la otra es el digamos, la omisión que entre todos convenimos que es el tabú, ¿no? Entonces, uno de los temas recurrentes que hemos tenido, que si la paz, ahora que hablamos de guerra, ¿no? Que si la paz es totalitarismo disfrazado, pues tiene que ver con eso, con el tabú de que los vencidos al final de cuentas no están contando su historia, no están contando su versión de los hechos. Pero eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que no haya un resentimiento, eso no quiere decir que haya inconformidades debajo de las apariencias, ¿no? Entonces, pues sí, es como un balance entre ambas cosas. Pero a ver, me interesa tu opinión sobre cómo se lleva esto, digamos, al trabajo personal. ¿Cómo lo ves tú desde el coaching, no? Pues se me hace... Yo nunca había escuchado eso nunca he estudiado a Freud así como tal, y nunca había escuchado eso del tótem y el tabú, y se me hace súper interesante, ¿no? O sea, luego me evoca un montón de cosas, y me evoca lo siguiente. Cuando hablamos de creencias, hay algo a lo cual le llamamos juicios maestros, que son como las creencias inamovibles que tenemos, que conforman las partes más importantes de nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra personalidad. Y entonces se me figura como que esos juicios maestros están conformados por ambas. Están conformados por tótems y están conformados por tabús, ¿no? Están conformados por cosas que son súper evidentes para el individuo, porque hayan estado siempre, porque es lo que aprendiste, lo que te enseñaron, lo que te transmitieron. Entonces, como si le preguntas a alguien cuáles son las creencias más importantes que tienes, pues luego te las dicen, ¿no? Pero hay otras creencias que no vemos a simple vista, que es necesario escarbarle tantito, pero igual conforman ese juicio maestro, igual conforman la estructura que hace posible el status quo para una persona, ¿no? O sea, los patrones que tienen ese hogar emocional, esas acciones que llevamos a cabo en automático, que no necesitamos ni siquiera pensarlos, están conformadas por ambos, ¿no? O sea, cosas súper evidentes y cosas escondidas incluso para el individuo hasta que le logra poner luz, ¿no? A través de una terapia, un curso, un libro, pues la famosa reunión con el mentor, ¿no? Que te hace como darte cuenta de todas estas cosas que tú solito no puedes ver. Uh-huh. Y bueno, y si nos vamos como un poco al tema también de qué representan estos símbolos, o sea, el tótem al final de cuentas es fálico, ¿no? Freud menciona esto, es esto que llaman patriarcado, las feministas se refiere como al tótem, o sea, que es qué es lo que hay que romper, es con lo que se lucha, ¿no? Que es este establishment, y el tótem del patriarcado tiene, se soporta sobre un montón de tabús, y estos tabús que es por los que se marcha, ¿no? La violencia contra la mujer, o sea, vaya, para acabar pronto, la mujer es el tabú. O sea, creo que eso es una cosa como muy interesante que las feministas están de alguna forma diciendo en otros términos, ¿no? Pero si nos vamos como al aspecto psicológico, creo que tenemos como sociedades que lo reprimido es la mujer. Lo que no se pone sobre la mesa es
es esos derechos, ¿no? Que tanto, por los cuales han luchado tanto, pero siguen estando ahí pujando porque las cosas cambien. Entonces, en la medida en que se mantengan tabús, no existe la posibilidad de una modificación. Pero bueno, creo que es muy interesante cómo esto también pasa, o sobre todo debe de pasar por el individuo antes de llegar a un asunto político, ¿no? Sí. Pero a ver, me parece súper interesante todo lo que están mencionando, porque ¿qué pasaría si no existieran tabús? O sea, ¿qué sería este mundo utópico en el que elimináramos parte de los tabúes? Porque, o sea, al final el tabú es justamente este miedo a perder el control de algo. O sea, en el sentido del tótem, en el cuestión de lo que es el patriarcado, pues es el perder de cierta forma el establishment de algo que se marcó en algún momento de la historia de la humanidad, y que el tabú está buscando romperlo, ¿no? O sea, por lo que estoy tratando de entender. Entonces, ¿qué pasaría ahí si dejáramos de tener este tipo de creencias o de creencias limitantes que no nos permiten ver más allá de lo que pudiera suceder? Pues mira, aquí como nadie es experto realmente en el tema, tenemos que suponer un poco. Sí, claro, pero de eso se trata. Yo como lo veo es, o sea, cuando vemos así, por ejemplo, los tótems que hay, que han construido las civilizaciones son, pues desde el tótem de los reyes, lakotas, ¿no? Que son estas torres, totémicas, hasta pues los obeliscos, el ángel de la independencia, este tipo como de símbolos que de alguna manera representan el establishment de una época, que generalmente van acompañados de una constitución o de una... Sí, hoy en día los edificios, ¿no, Juan? O sea, sí. En Nueva York los grandes rascacielos también son estos tótems, como estos monumentos al sistema financiero o a lo Exacto. Que sea, ¿no? Pero sí. Exacto, pero que tienen una forma simétrica por lo general. O sea, lo que tiene el tótem es que es simétrico. Y puede haber varios tótems, pero generalmente entre ellos se relacionan a través de la simetría. Y esto te dice algo que es el orden, ¿no? Mientras que el tabú representa el caos de alguna manera. O sea, es todo eso que no está bajo control y que por ende debe ser silenciado. Yo creo que esta forma es la forma patriarcal de entender de alguna forma las estructuras y la vida, ¿no? Y creo que una forma muy distinta sería si ese caos pudiera de alguna manera construir también tótems, que es, por ejemplo, el símbolo de un árbol de la vida, una figura orgánica, caótica, porque el árbol es de alguna forma caótica, pero con cierta estabilidad. Y simetría. Es asimetría, pero la asimetría también tiene su componente simétrico, ¿no? O sea, al final de cuentas se estructura a partir como de la dualidad, y esa dualidad es infinita, pero va creando como estas formas. Creo que es como interesante pensarlo, o sea, si es posible como romper esta estructura simétrica de la cual venimos y bajo la que nos hemos formado, para darle la bienvenida a una estructura como lo hablamos alguna vez ahí con Michelle, de rizomas. Del rizoma, exacto. O sea, que sea esta estructura 100% orgánica y caótica, pero que al final de cuentas tiene una forma, ¿no? Y puede... Tiene una forma, tiene un inicio y tiene un final. O sea, tiene un entendimiento de lo que pasa. Y no, o sea, aunque no es 100% organizada, tienes una comprensión. Es como este caos, estos escritorios en donde todo está por todos lados, pero ¿dónde están las cosas? Es como algo así, ¿no? Sí. Un desmadre bien organizado, como dicen acá en mi rancho. Pero fíjate que el miedo a aceptar la posibilidad de algo así
no, es demasiado grande, o sea, para nosotros como sociedad, o sea, Porque hay un tabú sobre ello. hay muchísimos tabús, o sea, el hecho de decir, hijo, ¿qué pasa si le doy chance al caos? O sea, si permito que el azar me controle un poco, o sea, si me entrego un poco al azar o permito que no tener el control y el orden simétrico de mi realidad, ¿qué puede pasar? ¿No? Creo que es un gran tabú también, o sea, el hecho o sea, es algo, no podemos confiar en aquello a lo que no damos forma nosotros, ¿no? Y de ahí podría decirse que empezamos a tratar de restringir y empezar a crear un montón de cosas que no entendemos. Perfecto, desde ahí creo que podemos abordar algo interesante. No podemos confiar en algo que no le demos forma. Pero pues es parte también de la experiencia humana, ¿no? De crear algo que no conocemos. O sea, entonces es como una paradoja gigante. Totalmente. Sí, todos esos tótems de los que hablamos, todas esas estructuras, esos, ¿cómo le llamabas tú? El establishment, ¿no? O sea, todos esos establishments que los creamos dentro de un sistema más grande que no entendemos, al cual no le dimos forma, ni le vamos a dar forma, ni le vamos a hallar forma. Entonces, todos esos son formas de penetrar el caos y volvemos a la figura fálica, ¿no? Uh-huh. Y es, o sea, hablamos de que no somos expertos, pero haces esa pregunta, Javi, y a mí Lolo me lleva a aquello que sí conozco, de lo que sí he estudiado bastante, pues es que es esta estructura narrativa, ¿no? La estructura narrativa, sobre todo el camino del héroe de Campbell y todo eso, pues de eso se trata, o sea, es el héroe penetrando al caos con su orden, ¿no? Y es lo que hacemos cada vez que descubrimos algo nuevo, que como decíamos al principio, que salimos del closet de ese caos o de ese tabú, ¿no? Y lo vemos, se me ocurrió ahorita, por ejemplo, La Bella y la Bestia, ¿no? La Bella y la Bestia está llena de tabús que poco a poco van siendo puestos sobre la mesa y les van poniendo orden. O sea, primero, por ejemplo, la bella no ve a la bestia, está en la oscuridad. Y entonces, a ver, vente a la luz y la ve, ¿no? Entonces ahora ya es como sale del closet esa parte, ya podemos hablar de eso. Y luego, por ejemplo, le prohíbe ir a la ala oeste del castillo, ¿no? Y entonces está prohibido eso. Y también le prohíbe comer. Entonces si no comes conmigo no vas a comer. Y por supuesto, para los que sabemos, La Bella y la Bestia está basada en el rapto de Perséfone, ¿no? Por parte de Hades. Y es lo mismo ahí, o sea, Hades le prohíbe a Perséfone ir a ciertos lados del inframundo y también la condición para que Perséfone pudiera salir del inframundo era que no comiera de la comida de los muertos. Y Hades la engaña y la hace pasar hambre y la hace comer. Entonces, las historias de nuestro alrededor están llenas de estas prohibiciones. Pero de igual, tabús, y perdón por interrumpirte, pero de igual forma estás viendo el tabú del feminismo, ¿no? Del patriarcado oprimiendo a la parte femenina. Perdón por interrumpirte, pero creo que está interesante. Sí, porque está el tabú como declarado, ¿no? O sea, de que no vamos a comer, no vamos a hablar de mi aspecto, no puedes ir al ala oeste, no te voy a decir nada acerca de la rosa, pero están todos los tabús, como decíamos hace ratito, como subyacentes, ¿no? O sea, de los que ni siquiera tenemos consciente que son tabú. Y en esta historia es eso, ¿no? O sea, están las cosas prohibidas en la superficie, pero luego está los otros temas que poco a poco se van develando y poco a poco se van poniendo sobre la mesa, ¿no? Y eso ocurre en un montón de cuentos, historias, leyendas heroicas, en donde vemos que Adán y Eva, no coman del fruto prohibido, o sea, este fruto es tabú, está prohibido, y entonces esos tabús están diseñados como para retar al héroe en su capacidad para seguir esa orden. No que sea bueno o malo seguirla, simplemente es como vamos a ver si tienes esa capacidad. Se me hace fabuloso eso, o sea, la existencia de los tabús constantemente retan al orden. Y en el caso de La Bella y la Bestia, ¿quién es el héroe? La bestia.
¿La bestia? Sí, para mí sí. Para mí la bestia, porque es el que lleva a cabo la transformación, es el que recorre el camino del héroe. Para mí la bella no se transforma, la bella sigue siendo la misma, de principio a fin. Realmente ella ocasiona el cambio en los demás, ¿no? O sea, ella es la que hace que los demás cambien cuando se topan con ella. Pero para mí la bestia es la que lleva a cabo el camino del héroe, el viaje de transformación. Pues bueno, para mí. Para ti. Es que yo creo que justo esta forma de explicar lo que nos estás dando, la cual me encanta, o sea, yo me suscribo mucho al tema o sea, me gusta hablar de los arquetipos y del camino del héroe y todo esto, pero siento que de alguna forma es un tótem. O sea, esta forma de ver las cosas es un tótem, en el sentido de que es una manera ordenada de entender la realidad en la cual no se le permite al caos ser caos. O sea, el caos es algo que debe ser superado, ¿no? Y creo que la parte femenina, y no hablo de mujeres, sino la parte femenina que hay en nosotros, no quiere este orden. O sea, quiere que ese caos se convierta de alguna manera en belleza, en bella. qué curioso. O sea, porque al final de cuentas, ese caos, o sea, todo bestia no quiere darse cuenta de lo que es bestia. Es animal, es caos también. Es tabú, o sea, él es su propio tabú, ¿no? Y es a través de Bella que se descubre bello, que puede, digamos, trascender, digamos, esta bestialidad, ¿no? Sí. Yo creo que el error en la fábula es que deje de ser bestia. O sea, porque en ese momento es como que se logra una especie de superación. Pero al final de cuentas, o sea, si es que existe una realidad alterna a la dialéctica del tótem y el tabú, tendría que ser algo en donde dejemos de buscar ordenar y aceptemos las cosas como son. El asunto es que no sé si estamos capacitados como seres humanos para eso, porque no creo que nuestra naturaleza es, como tú lo mencionas, es todo el tiempo estar tratando de encontrar un orden y de atravesar ese caos y de dar orden y orden. Y no sé si exista otra realidad posible, ¿no? En la cual se pueda vivir sin tabú y sin tótems también. O sea, permitir que fundirnos con la naturaleza y crear a partir de ella. Es algo todavía como que nos suena demasiado inalcanzable, pero... Ese es el fruto prohibido, Juan, para mí. Ok, a ver. O sea, es haber comido del árbol de la sabiduría o sea, nos condena a eternamente estar buscando ordenar el caos. ¿Por qué? Porque el fruto prohibido para mí es el lenguaje. Sí. Entonces, es en el momento en que comemos del fruto prohibido, adquirimos, entre comillas, la sabiduría, pero realmente lo que adquirimos es la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje. ¿Y el lenguaje qué es? Pues es un tótem. Volvemos al mismo, ¿no? O sea, el lenguaje lo que hace es ordenar ideas y representarlas de una manera en la cual todos las podemos entender. Entonces, somos por encima de todo seres lingüísticos. En otras palabras, somos por encima de todo seres que buscan ordenar ideas a través de la forma en la cual nos comunicamos. Entonces, esa es como la gran condena de haber comido el fruto prohibido. Estamos condenados, mientras sigamos siendo seres lingüísticos, creo yo, estamos condenados a constantemente buscar ordenar el caos. Pero también el lenguaje es nuestro medio de liberación. Eso es lo increíble. O sea, es la jaula y es la llave de la jaula. Sí. O sea, no, la paradoja. Es la paradoja, exactamente. Y sí, concuerdo totalmente en que a ver, o sea, si Dios está en este otro nivel del cual venimos todos, digamos, llamémosle, venimos del ser, del Edén, ¿no? del todo, pasamos a un estado mental, que es el jardín del Edén. O sea, es decir, ya el ser creó formas
Las formas son espirituales, ¿no? Viven en este estado. Para que estas formas se conviertan en materia, Que transformarse. que es el siguiente nivel, necesitan morder esa manzana que nos presenta esa serpiente, que la serpiente además simbólicamente a través de los arquetipos representa la columna vertebral y la lengua, ¿no? Termina en la lengua. La cabeza de la serpiente es la lengua, que es la que nos permite tener la palabra. Entonces, cuando la serpiente nos presenta el paso al siguiente nivel, pues es el nivel material, al cual entramos por medio de el lenguaje. Y en ese momento estamos divididos. Eso nos separa de nuestra espiritualidad y nuestra materialidad. Exacto. Sí. Y entonces ahí empezamos con el tótem y el tabú, porque al final de cuentas el tótem es como el recuerdo de dónde venimos, y el tabú es todo lo que no controlamos. O sea, es ese que sucede en el mismo acto de haber mordido la manzana. O sea, es la desobediencia, y a la vez adquirimos el conocimiento, ¿no? Adquirimos como esa parte. Siempre es pues esa dualidad. ¿Y qué es esta? O sea, al final creo que es este proceso de la serpiente mordiéndose la cola, porque, o sea, no pudiéramos haber llegado a este conocimiento, a este orden, si no hubiéramos mordido el fruto prohibido. O sea, al final como que terminamos alcanzándonos ahí, o sea, viéndolo a la velocidad de la luz, pues es un chisquido, pero viéndolo a la velocidad de lo que llevamos de vida, pues apenas son segundos que han pasado en la existencia del ser humano, en el que seguimos aprendiendo y desarrollando este tema de qué estamos haciendo, queriendo controlar algo que no es controlable, ¿no? Sí, pero esto es un problema en el que estamos los seres humanos, nada más los seres humanos. Animales no están en esa bronca. No, para nada. El venado es venado, no es consciente del orden y el caos y que habita dentro. O sea, yo siempre lo he visto así, ¿no? Desde que dependiendo a qué nivel lo logres observar. Por ejemplo, un átomo lo observas y dices, pues mira, es un... O sea, aquí hay orden, ¿no? Porque está el núcleo, están los electrones y así. Pero te vas un nivel más arriba y dices, la madre, esto realmente es un desmadre, ¿no? Y entonces hay caos. Pero te vas un nivel más arriba y dices, mira, no, pero ese caos forma como otro sistema ordenado. Sí, una célula. Y así te vas yendo más arriba, más arriba. Forma... Y lo que parece orden aquí, visto de más arriba, es caos. Y lo que parece caos aquí, visto de más arriba, es parte de otro sistema más grande, ¿no? Que toma en cuenta el caos del sistema como hacia abajo. No sé si qué bonito lo pusiste. Y eso es una de las cosas curiosas del tabú, que es que realmente nadie controla el tabú. O sea, el tabú. Exacto. El tabú es tabú. O sea, se hace tabú, ¿no? Este asunto de vamos a liberarnos de los tabús, no se puede. O sea, el tabú se libera solo. Sí, o sea, sí se transforma, pero el tabú... Pero se convierte en otro tabú. Pero llega solito, o sea, no es algo que uno pueda decir, a ver, ya, vamos a acabar con el tabú ¿no? No pasa de esa forma, o sea, es como... Porque la propia naturaleza lingüística del ser humano tiene la habilidad de callar cuando no tiene que salir, ¿no? Y todo mundo, en eso podemos ponernos de acuerdo perfectamente. O sea, es que y podremos estar en desacuerdo en nuestro interior todo lo que queramos, pero el problema es que tanto el tótem como el tabú pertenecen al mundo de la materia, es lo que está afuera. O sea, tú puedes pensar lo que quieras en tu cabeza, lo que sea, pero lo que realmente sacas y generas y produces acciones, eso es lo que se convierte en tótem o en tabú, ¿no? Sí, creo que a nivel individual puedes hacer eso, o sea, para mí, por ejemplo, oye, volviendo a la pregunta con la que arrancó Javier y dijimos, espérame, déjame agarro calorcito y déjame me cocino, pero bueno, ahora sí la puedo abordar, ¿no? O sea, para mí por mucho tiempo un tema tabú era cuando me preguntaban, oye, ¿y tú qué estudiaste? Y, no, o sea, a mí me dolía. ¿Por qué? Porque a mí me generaba mucha vergüenza tener que decir, yo no me gradué de nada, ¿no?
Y para mí era tabú. O sea, yo le sacaba la vuelta a ese tema. Sin embargo, llegó un momento donde dije, a ver, o sea, ese realmente no es mi mayor defecto, es mi superpoder, porque gracias a que yo viví eso, pude convertirme en coach, ¿no? Porque, o sea, gracias a eso yo, pues, trabajé en lo que trabajé y entonces dejó de ser tabú para mí. Ahora me preguntan y contesto tal cual, así como es, ¿no? Entonces, a nivel individual, creo que podemos como ir develando tabús. Pero estoy 100% de acuerdo contigo, Juan, de que a nivel sociedad es como good luck, ¿no? O sea, sí, vamos a liberarnos de tabús. No, o sea, es que yo creo que es el proceso igual que acabas de mencionar. O sea, es este proceso en el que cuando lo ves desde un átomo, pues parece que está muy ordenado. Y lo mismo pasa en el proceso individual. O sea, el tabú de decir, yo no puedo, ¿no? En mi caso, este tema del Superman que tanto platicábamos ahorita antes de entrar, ¿no? O sea, el decir no puedo, para mí es una creencia limitante, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo decir que no puedo? O sea, ¿por qué tengo que querer aceptar que puedo? Una vez que lo develas, pues te vas a encontrar con otro tabú, ¿no? Y que pues ese tabú probablemente sea no sé, no lo sé, o sea, cualquier otra cosa, y que se va a ir develando, y lo mismo va a pasar con la sociedad. O sea, conforme, o sea, decíamos que la sexualidad ha sido algo que nos ha estado controlando. Pues no, o sea, los griegos y los romanos utilizaban en su momento a las mujeres simplemente para procrear, pero para el placer utilizaban a sus discípulos. Y eso pues no era un tabú, o sea, y hoy en día eso se convirtió en un tabú y se está rompiendo ese tabú. Y así ha sido como es como, o sea, se va modificando de acuerdo a lo que van pasando, lo que va haciendo el caos en el momento en el que estamos viviendo. Creo que es parte de lo que es como ir subiendo 5,000 metros de altura para regresar al punto clave que fue mordimos la manzana de Adán, de la manzana del Edén. ¿O no? Sí, bueno, es una forma de entenderlo, claro que sí. Ahora, ¿qué podemos hacer a nivel individual con los tabús, no? Ese es como un asunto, o sea, ¿por qué el tabú es malo y el tótem bueno, no? Esa es una pregunta muy... Oye, ¿qué podemos hacer? De entrada, desafiar ese tabú, esa creencia. Exacto. No, o sea, no, para nada. No. El tabú no es malo y el tótem no necesariamente es bueno, creo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo algo que hoy veía un post ahí que mandaron en el que estaban en Instagram que decía como 7 pasos y ponían el octavo, ¿no? Y yo decía, pues el octavo paso es enfrenta tus miedos, que para mí tiene que ver con enfrenta tus tabús, enfrenta tus creencias limitantes, enfréntalas, ¿no? Pero se dice muy fácil. No, pues no es nada sencillo. En el momento en que se trata de un tabú, o sea, por ejemplo, o sea, todo el mundo podemos ir y leernos un libro de autoayuda y vamos a enfrentar los tabús y los miedos, pero a ver, en serio, o sea, cuando le pones enfrente el tema de las drogas, por ejemplo, a una persona mayor de 40 años y le dices, a ver, esto es una realidad, tienes que verla y tienes que entender que tu hijo se droga, ¿no? Es muy probable. O sea, eso es un tabuzote y la verdad es que, o sea, perdónenme, pero sí, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Si alguien se siente atacado es porque, de verdad, o sea, es un tabú, pero la realidad es que muchísima gente se droga. Muchísima gente, no sé, hay pues te drogas con el alcohol, te drogas con el cigarro, te drogas con muchísimas drogas, o sea, estoy de acuerdo. Y sin embargo, es una discusión que nunca tenemos, ¿no? O sea, no, porque, pues, no. Y preferimos darle la vuelta. No, deja tú darle la vuelta, preferimos vivir con miedo. Claro. Y sin la posibilidad de salir en las noches tranquilos a echarnos una cerveza por ahí o a pasear a un parque. ¿Por qué? Por probar marihuana o por lo que hemos creado como consecuencia de este tabú, de no querer hablar del asunto y de no querer reconocer que es un tema que es muy real y que pues, se tiene que ver, ¿no? Se tiene que destapar. No, sí. Es preferible vivir con miedo y vivir temiendo por nuestras vidas, ¿no? Antes de que poner este tema sobre la mesa. Ahora, Juan, se me hace bien interesante relacionado a lo que dices, que muchas veces tabú no es solo no hablar acerca de algo, sino
una forma específica en la cual se habla acerca de algo, ¿no? O sea, como ya de que de este tema solo vamos a hablar de esta manera. Sí. Entonces eso también se convierte en un tabú. Lo vimos ahora. Yo lo veo bien cañón hoy en día con, digo, y no por hacer esto político, pero yo lo veo hoy mucho con los liberales. O sea, los liberales en su extremo, porque hay de todo, ¿no? Pero en su extremo es como de estos temas solo se habla de esta manera, ¿no? Y eso también acaba como convirtiéndose en tabú y acaba generando, en mi opinión, lo que dices. O sea, acaba generando un montón de miedo. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de información. No que haya falta de información en el mundo, sino que hay falta de información que yo no dejo entrar porque de este tema no se habla de esa manera. Y ahora lo vimos en la pandemia. Yo no digo que yo no, o sea, no me doy a conocer. Exacto. Por el miedo de lo que pueda representar mi opinión, ¿no? Hay uno muy fuerte que está pasando ahorita, que está siendo muy está retomando otra vez fuerza. El movimiento Me Too, ¿no? O sea, el movimiento del abuso, que no nada más representa el abuso en las mujeres, también ha habido hombres abusados. Y es increíble que o sea, ver, por ejemplo, el tema de que alguien sale a decir, es que abusaron de mí, ¿no? Abusaron de mí, me quisieron tocar, porque el abuso no tiene que ser una violación, o sea, puede ser un intento o una forma de molestar, pero bueno, sales y lo dice. Y como lo dice alguien, inmediatamente es que él no puede ser el que haga este movimiento, él no puede ser el que esté denunciando, no le creamos a esta persona. Entonces, desde ahí empieza el tema del establishment que mencionan, o sea, es porque no quiero ver esta cuestión que a mí probablemente me molestó o me molestaría verla. Entonces desde ahí prefiero prohibirla y prefiero mejor censurarla, y eso es ahí donde está bien peligroso. Sí. Bien. Sí. Y este tema de la censura y el cancel culture y eso, para mí se me hace así como la muerte del diálogo, o sea, la muerte de la conversación y el diálogo y porque nos dicen, de estos temas se habla de esta manera. Bueno, ahí no dejas espacio para diálogo, no dejas espacio para, o sea, todo lo demás es racismo, clasismo o hate, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, no sé si leyeron alguna vez lo que escribió J.K. Rowling, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, J.K. Rowling, la autora de la serie de Harry Potter, escribió un ensayo dando su opinión acerca de su punto central era: no hay que, por lo menos como yo lo entendí, no hay que menospreciar lo que significa ser una mujer. O sea, como que no hay que regalarle ese título a cualquiera, nada más porque dijo que ahora yo me identifico como mujer, ¿no? Independientemente de qué opines acerca de esto, una persona sabia, letrada, elocuente como J.K. Rowling es de las personas a las que quiero traer a la mesa a dialogar y discutir acerca de estos tabús. O sea, una persona con su visión, independientemente de que no esté de acuerdo con ella. Yo puedo tener una visión distinta, pero wow, vamos a dialogar con este tipo de personas, ¿no? Elocuentes, cultas, inteligentes, pensantes, etcétera. Y no, lo que hicimos como sociedad, y digo, yo no, pero bueno, soy parte de la sociedad y es lo que hizo la sociedad, fue cancelarla, ¿no? Cancelar a J.K. Rowling, ya no le inviten a la reunión de Harry Potter de 20 años, que no aparezca en público, que nadie la vea, que no hable, denle un follow en Twitter y ya dejen de comprar sus libros y todo lo que tiene que ver con Harry Potter. Vamos a cancelarla porque no estoy de acuerdo con ella. Se me hace peligrosísimo. Es peligrosísimo. Es censura, es usar estos tabús. Es un tabú. O sea, es usar el caos para crear un nuevo establishment, ¿no? Usar el caos para crear un nuevo tótem. Exacto. Ahora, bueno, eso lo ves clarísimo en nuestro gobierno actual. O sea, la totemización es más que evidente. Y el tabú, bueno, o sea, el tema del periodismo es el tabú. O sea, nada puede ir en contra, digamos, de esa visión unívoca. De que todo es perfecto y aquí no hay corrupción y todo está maravillosamente, ¿no? ¿Y qué genera esto? Sí. Que no puedas tener yo no sé, perdón, pero yo no he podido
tener una discusión política con nadie que piense distinto a mí, porque está tan radicalizado el asunto que es imposible. O sea, nadie quiere tener esa plática. Es un gran tabú. Se convirtió en un gran tabú. O sea, todos de alguna forma estamos como alimentándonos de lo que está ocurriendo, pero en nuestra vida secreta, como decía Leonard Cohen, ¿no? O sea, en mi vida secreta todo eso es posible. O sea, yo veo YouTube, veo el noticiero tal, me informo de esta forma y no sé qué, pero acá afuera no hablo con nadie del tema porque explota. Pero ahí es en donde está peligroso, porque o sea, no estamos tratando de llegar nunca a un punto de acuerdo, porque entonces tenemos el tabú de que yo tengo que tener la realidad, o sea, yo tengo que tener, mi verdad es la única y la indispensable. ¿En qué momento estamos cayendo en eso? Porque, o sea, cuando esta famosa imagen en la que está una persona viendo un 9 y la otra persona está viendo un 6 y dice, es que esto es lo que yo estoy viendo un 6, pues yo estoy viendo un 9, pónganse de acuerdo, ¿no? Y entonces los voltean y dicen, ya por fin te entendí. Pero lo platicábamos con Ana Victoria García en uno de los episodios que vimos de feminismo, que decíamos, es que este tema del feminismo es complicado tocarlo porque como hombres se puede convertir en una forma de crítica a nosotros. No, es como andar caminando por un campo minado y es terrible porque tú quieres llegar al otro lado y la otra persona también, pero de toques una fibra que no es, entonces se vuelve una guerra. Explota. Porque, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento pasó? No, más que en qué momento pasó. Yo más que el momento que pasó, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento dejamos de querer llegar al otro lado? ¿En qué momento nada más queremos tener la razón? Perdón. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver la monetización de los medios. Ay, güey. Que es en el momento en el cual captar la atención de la gente es algo con lo cual puedo lucrar. Piensa en cuando estás en tu feed de Facebook, ¿no? Le estás dando así para abajo, para abajo, para abajo. Cuando ves algo razonable, como esto se ve razonable, normalmente ¿qué hacemos? Next. Pero cuando ves algo así como que, ¿qué? O sea, ¿cómo se te ocurre decir eso? Para un lado, para el otro, ¿qué hacemos? Reaccionamos, comentamos, etc. Y entonces nuestra atención la captan los extremos. Y entonces creo yo que cada vez más estamos como siendo bombardeados con los extremos, ¿no? El extremo de la derecha o el de la izquierda, el liberal o el conservador, ¿no? El orden o el caos. Y estamos siendo bombardeados con los extremos porque eso capta nuestra atención, eso nos mantiene en las redes y eso resulta muy lucrativo para las personas que lo manejan. Entonces, ¿qué hacen? Este post que es razonable, que tiene un punto de vista como pues de un poquito de los dos, al cual nadie va a reaccionar, lo escondo y solo te muestro los extremos. Y entonces llega un momento donde creemos que solo existimos en los extremos, cuando realmente las personas que existen en los extremos son un porcentaje muy pequeño de la población. La gran mayoría existimos en algún lugar en medio, ¿no? O sea, creo un poquito de esto y un poquito de aquello. Este tiene razón en esto y este tiene razón en el otro. El punto es que hoy en día esos somos los radicales, los del medio, ¿no? Porque pues es como, ¿cómo vas a pensar? O sea, ¿cómo no estás en un extremo? Eso es lo que nos vende todo el mundo. Los radicales, the new radical es el centro, ¿no? Ahora esos son los radicales, los que piensan diferente, los que no están casados con una ideología. Sí, o sea, ahora somos los raros. Yo lo llamaría con el bien común. O sea, ¿dónde queda el bien común? O sea, el bien vivir, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde queda esa famosa... Tabú. ¿Sí? En un tabú. Sí. Pues sí, son tiempos... Sí, dime cuántos votos voy a obtener, dime cómo esto va a cambiar mi nivel de popularidad. Lo último de lo que hablan, el tema más tabú de todos es dime cómo esta decisión que estamos tomando como gobierno va a afectar al bien común. No, es el último en lo que se piensa. Empezamos bien, hombre. Lo último en lo que se piensa. Sí. Primero. O sea, por ejemplo, a mí algo que me parece impresionante es este jugador de tenis, Djokovic, ¿no? Al cual yo respeto y admiro mucho. Pero él decide no vacunarse, ¿no? Él decide que él puede hacer con su cuerpo lo que él quiera. Y lo primero que sale es un extremo radical de personas pensantes, educadas, que dicen, pues respétanos, porque tú no te estás vacunando y porque yo sí me vacuno y respétanos, ¿no? Y luego sale el otro extremo radical de, es su cuerpo, déjenlo hacer con lo que él quiera y respetemos lo que él quiera, ¿no?
Y en qué momento está en qué momento podemos como parar y decir, a ver, creo que lo que está haciendo está en toda su libertad. O sea, y no es que esté defendiendo a Djokovic, pero no es que esté defendiendo a una antivacuna, porque los antivacunas también han generado muchísimos problemas de que ya regresó el sarampión, ya regresó la viruela, ya regresaron un chorro de cosas. Pero ¿en qué momento este tema se vuelve polarizante? O sea, y dejamos de respetar la decisión de otra persona. Y entonces ahí dices, el de respeto al que dijo Benito Juárez, ¿no? El de respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Pero bueno, es que creo que se nos están mezclando varias cosas. Una es la radicalización de los tiempos en los que vivimos, que me queda clarísimo que es todo un asunto. Ahorita, por ejemplo, o sea, lo que mencionas de que si, o sea, uno no se quiere poner la vacuna de COVID, es antivacunas. No. O sea, no es la misma. Exactamente, es antivacuna del COVID, no de todas las vacunas. Y ni siquiera, pero el pedo está luego decir, es antivacuna. Exacto. O sea, poner, creo que algo que hemos hecho como sociedad, sí, que se me hace súper lazy, como se dice, flojo, por uno, ¿no? O sea, como súper huevón, es realmente lo que quiero decir, es como ahora todo es etiquetado. ¿no? O sea, es de que acá están los antivacunas, y acá estamos los liberales, y acá estamos los yogis, ¿no? Y entonces todo, y por esa necesidad como de ser parte de, y de acá estamos nosotros y allá están ellos, hemos etiquetado un montón de cosas, y ahí es donde muere el diálogo, ¿no? O sea, porque la etiqueta lo que hace es luego convierte en tabú ciertas cosas, ¿no? Antivacunas, entonces esto. Creo que entonces vamos haciendo de la realidad este campo minado a través de las etiquetas, ¿no? Que además están promovidas muchísimas de ellas por la prensa, y hay un tema político detrás. O sea, esto está clarísimo, que se usan terminologías así que se ponen de acuerdo. Porque al día siguiente, o sea, lo hemos visto en series y así, pero ahora con el COVID está clarísimo. O sea, salen todos los medios a expresar la misma terminología. Todos llegaron al acuerdo de que esta es la palabra que se va a usar para etiquetar a las personas que se oponen a este asunto, ¿no? Exacto. Y así como lo hace la prensa y lo hace el poder, pues también lo hacemos los individuos, que hoy tenemos un altavoz que llega pues a todas partes, ¿no? Entonces creo que esa capacidad que tenemos como de designar a las cosas por un nombre, sea para decir una verdad o para ocultarla, está generando un montón de este campo minado, ¿no? En el cual pues ya nadie habla, o todo mundo habla, pero como a través de estos canales que son, que a pesar de que llegan a todos lados, como puede ser Náufragos, pero son muy discretos, porque al final de cuentas lo escucha quien quiere. O sea, y quien no quiere, pues no lo escucha, ¿no? No es como antes que la tele te la ponían y era lo único que había, o el radio, y pues vas en el camión y el chofer lo trae puesto y pues te friegas. O sea, aquí no lo escuchas porque lo escuchas, ¿no? Ahora hay esta libertad de elegir cuál es ese canal, ese canal al que me voy a sintonizar. Pero entonces estos canales están creando tótems y están creando tabús en los individuos. Entonces, pues no es raro que después, a la hora que queremos hablar, nada más no se pueda, ¿no? Sí, y aparte, o sea, justamente platicaba yo con mi hermano la otra vez que él estaba en Nueva York y estaba en una reunión, y entonces no podía decir ni he ni she, o sea, en la conversación. Qué duro, ¿no? O sea, qué duro que tu forma de expresarte ya no pueda ser la forma en la que, o sea, tienes que hablar como preguntarle antes a la persona, o sea, descubrir su etiqueta antes. O sea, hijo, qué triste, porque entonces, pues este campo minado, pues cada vez nos va a llevar a otro tema que va a ser el metaverso, porque entonces ahí vamos a poder ser quien queramos ser. Sí, pues es como complejo, pero pues bueno, creo que acabamos más perdidos que nunca. Ahora sí que siento que la lancha está dando vueltas en círculo. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo que ustedes sienten que tenemos que poner atención? Pues más bien, yo sí invitaría a la gente y empezando por mí, a quitarnos etiquetas. O sea, creo que algo que tenemos que aprender es a que somos
seres en continuo proceso de cambio. Y o sea, gran parte de lo que muchas veces creemos que la persona al que te hizo daño en algún momento, te hizo algo, no va a tener la posibilidad de cambiar. Eso es un tabú también, ¿no? Entonces, hablando desde la parte personal, démonos la oportunidad de ver más allá de las etiquetas que nos han estado imponiendo. O sea, la segundo tema es cuestiónalo. O sea, cuestiona las cosas que te están poniendo ahí, lo que estás viendo, lo que estás viviendo, cuestiónalo. Y el tercer punto es, para mí sería, si lo que estás pensando de cierta forma te está limitando a conseguir algo, pues regresa a tu cuestión. O sea, cuestiónalo. ¿Por qué te está limitando? ¿Cuál es la razón de esa limitación? ¿Te está haciendo infeliz? ¿Te está haciendo irte al ostracismo? ¿Te está no quieres salir de tu casa? O sea, ¿cuáles son las razones por las que no te estás moviendo? No sé, eso sería como mi idea de eliminar etiquetas, ser un poco más abiertos y permitirnos ver desde otras perspectivas y a diferentes alturas, y no nada más ver el átomo o ver el caos. Parece fácil, no es nada sencillo. Sí, yo con lo que me quedo, lo que me llevo, bueno, son dos cosas y tienen que ver con lo mismo. La primera es la espada mágica, el poder que tenemos, la herramienta por excelencia para eliminar tabús o para por lo menos sacarlos del closet, ponerlos sobre la mesa y dialogarlos, está en esa palabra, ¿no? El diálogo es la palabra, el lenguaje. El lenguaje es, para mí, si lo usamos como esa herramienta, lo que va a develar un montón de estas cosas que tienen ese, bueno, valga la redundancia, ese velo, ¿no? Que lo convierte estos temas en tabús. Entonces, veo el lenguaje como la gran herramienta para la eliminación de tabús, sobre todo a un nivel individual, pero poco a poco también a un nivel social. Sin embargo, creo que parte del problema en el cual hemos caído es que todo lo queremos ordenar con el lenguaje. A todo le queremos dar su lugar con el lenguaje. Creemos que todo aquello que se puede saber con y gracias a el lenguaje. Creemos que todo aquello que se puede saber, por ejemplo, se descubre por medio del método científico. Bueno, el método científico también está limitado por el lenguaje. Y creo que hay un montón de cosas que son, entre comillas, tabús por su naturaleza inefable. Es sabiduría de la cual no podemos hablar, no podemos poner en palabra, y entonces se convierte en una especie de tema prohibido. No porque sea prohibido, simplemente porque no lo podemos hablar. O sea, no hay manera de hablar de eso. Es sabiduría que vive en otro lado. Y creo que encontrar ese balance entre usar el lenguaje para develar esos tabús, rindiéndote y aceptando que hay cosas que siempre van a vivir en ese terreno de caos, o sea, que hay cosas acerca de las que nunca vas a poder hablar, sin embargo, ahí están, dictan nuestra vida, nos mueven, dictan nuestro instinto, las decisiones que tomamos. O sea, como entregarme a la posibilidad de hablar de cosas y ponerlas sobre la mesa, pero también a la posibilidad de existir dentro de ese caos que no entiendo y que nunca voy a entender. Entonces, eso es lo que yo me llevo de todo esto. Yo iba a decir algo pues prácticamente muy similar, y sí, insisto, o sea, el lenguaje es la llave y es la jaula. Con esto, pues yo creo que un ejercicio que podemos hacer todos es, para vencer el tabú, es atrevernos. No hay que perder de vista la finalidad, la meta, ¿no? Que en el mejor de los casos es divertirse. Qué loco, ¿no, Juan? Que dices, o sea, este diálogo es, o sea, un diálogo en el cual estoy platicando con una persona que piensa distinto a mí, es aventarme al caos. Sí. Y la manera de aventarme ese caos es primero creando una estructura de orden. Sí. ¿No? Primero poniendo las reglas sobre la mesa, ¿no? Oye, no puedes usar la mano, nada más el pie y dentro de esta área, ¿no? O sea, ponemos la regla, ahora sí, vámonos, avienta la pelota y caos. Y me encanta eso, sí. ¿no? Me encanta esa capacidad que tenemos para crear estructuras que ordenan
y ahora sí puedo existir en caos adentro de esa estructura. Se me hace muy bueno lo que propones, ¿no? O sea, como empezar a seguir cuentas en Instagram o en Facebook o en las redes sociales de personas que piensan distinto a mí, empezar a acercarme a esas personas. Creo que eso nos puede hacer crecer muchísimo. Eso es muy valioso. Yo lo he hecho por momentos y apenas lo haces poquito y confundes al algoritmo de una forma brutal. Entonces al rato ya no sabe ni qué contigo y empiezan a aparecer cosas diferentes, ¿no? Y cambias, de veras. O sea, a mí me pasaba mucho cuando estaba Trump de presidente, ¿no? Que veía como mucho a los comediantes de John Oliver y Trevor Noah y todos estos que son una línea completamente establishment de un establishment muy marcado. Ajá, pero luego vi con Ben Shapiro y vi con Louder with Crowder y todo el otro establishment lo completo opuesto, ¿no? Sí. Y con los dos lados me cagaba de la regla es que no hay que llegar a ningún lado, ¿no? O sea, al final del día pues con que no nos explote la mina es suficiente. Caminar y pues allá más adelante se verá si se llega a algún nuevo tótem, pero el traer el tótem y el poner el tótem y el hacer tabú, lo que dice el otro es donde seguro detona. Yo creo que los Beatles lo decían de forma extraordinaria, live and let die, ¿no? Entonces yo creo que de eso se trata. Sí. Pues bueno, con eso nos quedaremos. Pues Jorge, te damos un ride, pero creo que estabas muy a gusto platicando allá abajo en las profundidades con todos esos seres acuáticos. Te mandamos, te regresamos ahí y tiremos ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.